Saludos a todos nuestros queridos amigos y hermanos que nos conocen. Somos la familia Pedraza, mi esposa Eunice y yo, Robert. Estamos en el norte de Rusia por más de 15 años. Bueno, este año hacemos 15 años que estamos aquí y les damos una bienvenida a este tiempo que hemos decidido llamarlo Sin Formato. Sin formato. Es para no tener que editar los videos, así que sin formato. Pero queremos hablar de nuestra experiencia como misioneros, de todo lo que hacemos acá e intentar despejar dudas, algunas dudas, contestar algunas preguntas que la gente tiene en general respecto a misiones, respecto a su llamamiento, por ejemplo. Por eso nos sentamos acá con mi esposa. Sí, hay muchas personas que han repetido estas preguntas y entonces hemos decidido hacer esto para que ustedes puedan tenerlo y compartirlo y tal vez que sea de bendición también para ustedes. Tal vez están pasando cosas similares a las que nosotros pasamos, a las que experimentamos, cómo fue que entendimos que el Señor nos llamó, y esto va a ser de bendición para todos ustedes. Así que en general empezamos con esta pregunta. ¿Nos llamó el Señor a su ministerio? ¿Cómo fue la experiencia de Eunice? ¿Cómo fue mi experiencia? A ver, contanos, por favor. Bueno, en lo personal no puedo decir que hay un momento específico en el que vino un ángel y me dijo, tenés que servir o cosas así, pero bueno, nací en una familia cristiana, entonces siempre estaba rodeado de momentos espirituales, cultos, reuniones, campamentos también, y cada vez que se hacía el llamado, ¿no? Se hacía la oración de dedicar la vida al Señor o se predicaba sobre el servir al Señor, lo lindo que es cómo el Señor está buscando personas para servirle, en mi corazón había algo muy especial, parece. Yo siempre sentía algo en mí que ardía, o sea, no puedo decir que sentí la voz de Dios en un momento, pero sí puedo decir que nunca pasó desapercibido. Cada vez que hacían esta pregunta yo me sentía muy identificada. Es decir, un deseo. Claro, un deseo muy grande de servirlo y de querer responder a esa pregunta de quién va a ir, ¿no? Al lugar que el Señor está llamando, y en su momento no entendía que era fuera de Uruguay. Bueno, yo soy de Uruguay, para los que no saben y para los que ya se dieron cuenta de mi forma de hablar. Entonces, siempre había un deseo muy fuerte en mi corazón de querer servirles. Y por otro lado, siempre había un cariño, puedo decir, muy especial cuando se veían las noticias, la situación sobre Rusia, sobre la ex Unión Soviética, sobre lo que pasaban, etcétera. Siempre había un cariño muy especial y era como un anhelo dentro de mi corazón, ¿no? Poder venir, servirle, y eso fue creciendo. En el 97 hubo un campamento, y me acuerdo que estaba el pastor Nelson Matos predicando, muchos de ustedes tal vez lo conocen, y también se habló sobre el llamamiento, y yo sentí que el Señor me estaba hablando ya más directamente, ¿no? Ya como que vino una palabra del Señor para mí a través del pastor en ese campamento, donde confirmó lo que yo suponía que estaba pasando en mi vida. Y yo tenía 17 años, y después en el año del 17 en adelante, muchos años más, cada vez en cada actividad yo iba sintiendo esa necesidad de definirme en qué era lo que el Señor quería conmigo, hasta que tomé la decisión en el año 2000, nos conocimos en el 2001, ¿verdad? En Sí. el 2001 nos conocimos, entonces en el 2000, en noviembre del año 2000 hubo una conferencia misionera, y vino un misionero que había sido el encargado para toda la zona de Europa, de Asia y de Rusia. Vino a predicar a Uruguay, y ahí yo realmente tomé la decisión, porque ya era cada vez más fuerte el deseo de servir al Señor. Entonces en ese momento fue cuando decidí decirle a mis papás que bueno, que estaba tomando esa decisión, porque no me veía, sinceramente, no veía mi futuro que fuera a ser en Uruguay. Eso no significa que pensaba irme como todo mundo, a trabajar, ¿no? Que muchas personas piensan, salir a trabajar, y no era ese mi deseo. Mi deseo era servirle al Señor. Y entonces tomé la decisión, y eso fue en noviembre del 2000, y en el 2001
En enero Perdón, fue... enero del 2002 En nos enero del 2002, conocimos entonces. en Cochabamba, Bolivia. Ahí está. Entonces, en noviembre del 2001 fue que tuve esa experiencia y en enero del 2002 nos conocimos con Robert. Yo ya había tomado la decisión de servirle al Señor y bueno, y ahí ya nos conocimos con Robert. Pero eso es ya la segunda parte, lo que ella ha mencionado de Rusia. Pero la primera parte que es sobre el llamamiento, entonces ella dice, yo sentía en mi corazón, yo quería, yo deseaba. Y eso es muy válido bíblicamente. Pablo escribe, el que anhela obispado, buena obra desea. No siempre es que Dios, ¿no? Como lo hace en Jesús o como lo hace allá con Isaías, que dice, ¿a quién enviaré? Él está hablando, sino que a veces uno anhela el servir, uno anhela dar. Y por supuesto que al final de cuentas todo viene de Dios. Pero respecto a eso de que me llamó el Señor, ¿no? A veces nosotros queremos servirles y está muy bien. Dios pone también en nosotros el querer como el hacer. Por lo tanto, es válido. A veces, bueno, en el tiempo que yo era adolescente y joven, más joven, siempre estaba el tema de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, como que era algo místico, ¿no? Como que era algo, ay, ¿quién la va a descubrir a la voluntad de Dios? ¿Quién va a saber cuál es la voluntad de Dios? Pero por mi experiencia me doy cuenta que la voluntad de Dios es algo que Él pone también dentro de nosotros y pone el deseo y pone la forma de hacerlo, ¿no? Y cuando nosotros dedicamos todo ese deseo de servirle en sus manos, Él va indicando, ¿no? Porque yo no puedo decir que desde el año de 97 al año 2000 fueron años perfectos, o al 2001 fueron años perfectos donde yo ya lo sabía todo, sino que fue un proceso, ¿no? Tuve épocas en donde en un momento quise saber qué era vivir sin Dios. Bueno, no aguanté más de 24 horas viviendo sin Dios, pero tuve a ver cómo se diría, como esa evolución espiritual, como esos cambios que también van con el cambio de crecimiento espiritual y crecimiento como persona, ¿no? Porque estamos hablando de 17 años a 20 años. Y también antes del 2001, antes de noviembre del 2001, creo que fue en septiembre, cuando estaba en el seminario bíblico, que en Uruguay se hace 15 días al año, un tipo de seminario que hay. Para mí fue muy fuerte una palabra que hay en Jeremías que dice, quise callarlo, pero había un fuego dentro de mí que no pude tapar, no pude ahogar. Y me sentía muy identificada con esa palabra, que en algún momento tal vez quise callar ese llamamiento que había, ese deseo de servir al Señor, ese deseo de hablar de Él, de compartir con otros, de dedicar mi vida al Señor. Y no se pudo, no podía, era el deseo que había dentro de mi corazón era más fuerte que las ganas de no hacerlo. Muy bien. ¿No? Entonces, quiero sencillamente rescatar de lo que dice mi esposa, que uno puede desear servir al Señor y Dios no nos rechaza. Solo que Jesús dijo, el que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás no es digno. Cualquiera que quiere, hágalo, pero ponga sus manos en el arado y vaya. El otro día hablábamos de mirar hacia atrás, ¿no? ¿Por qué uno mira atrás y no es digno? Porque uno echa a perder el surco debe ser recto cuando uno está arando, y si estás mirando a otro lado, estás distraído, va a salir mal la tarea simplemente. Entonces, conclusión, uno puede desear servir al Señor y puede dar el paso en el servicio al Señor y está muy bien. En mi caso, igual que Eunice, nací en una familia cristiana, he crecido en la iglesia, hemos crecido en la iglesia. Y a ver, también como Eunice tenía 17 años, tenía esto del llamamiento en sí. Yo recuerdo que aprendí a leer y leía el mensaje a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 2 y 3, donde dice, al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Imagínense como muchos niños curiosos que aprenden a leer en la iglesia, yo leía Apocalipsis y mi cabeza estaba llena de imágenes cómo era que yo suponía que era todo eso del cielo.
Y lo primero que tuve fue miedo, porque donde dice, le haré columna en el templo de mi Dios, en mi cabeza de niño nunca me olvido. Yo me imaginaba que yo era una pilastra, una columna, ¿qué otro Un nombre pilar. tiene? Un pilar, ¿no? Un poste con ojos, y había muchos postes con ojos, y todos sosteníamos un techo, y eso era una iglesia en el cielo, y me imaginaba que los niños iban a salir a jugar, y yo me iba a quedar parado, porque los otros en el recreo de los cultos eternos en el cielo iban a jugar y yo estaba parado. Entonces fue un rechazo inmediato, porque yo quería ir al cielo, pero quería estar como todos en mi nubecita con mi arpa y jugar cualquier cosa menos estar parado como una columna. No entendía, pero qué curiosos son los 17 años. Mi esposa entendió, deseó, etcétera, con 17 años. Y yo con 17 años pasé una experiencia parecida, porque aprendí o entendí mejor lo que era ser columna en el templo de Dios. Columna, sostener la obra de Dios, ser un pilar sobre cuyos hombros está pesando la obra de Dios. Y se me vino a la cabeza una nueva manera de entender que era un privilegio servir al Señor. Y yo en la iglesia central, ahí en las asambleas de Dios, con el pastor David Morales, con algunos amigos, vale la pena acordarme de Ibert Rojas, que era el profesor de los nuevos convertidos, catecúmenos. Un día me pidió ayuda para que lo reemplace dando esas clases, y nunca más salí de enseñar las clases de bautismo, hasta que a mis 33 años, después de casados ya, salimos de la iglesia a misiones. Todo ese periodo enseñé clases de bautismo, además de ser pastor visitador, etc. Pero ahí fue, ¿no? Dios puso en mi corazón el servirle. Y un poquito más adelante, como a mis 19 años, la pregunta era: Señor, ¿dónde quieres que te sirva? Y así como para Eunice tuvo la experiencia con este hombre que había estado por Rusia predicando y que fue para Uruguay, en mi caso fue diferente. Mi primer contacto con Rusia fue a través de un grupo folclórico ruso que pasó por Santa Cruz, Bolivia, y con un tío mío fuimos a ver cómo danzaban, cómo cantaban, y quedé enamorado de Rusia, pero de su folclore, ¿no? De la cultura, de su mística, de esa cosa rara que rodea a Rusia. Y así pasaron de mis 13 hasta mis 17 años y tal vez 19 años. Y saliendo bachiller, pregunté: Señor, ¿a qué voy a ir a Rusia? Yo quiero ir a Rusia. Voy a ir a estudiar, voy a ir a sacar un diploma, a tener una profesión. ¿Eso es lo que querés para mi vida, Dios? Y luego yo mismo pensé: si me voy a Rusia, un país que no es fuerte en la fe, que apenas está progresando en la fe, que la iglesia es perseguida, si me voy a estudiar voy a terminar quizá rechazando la fe. Entonces pensé: no quiero ir a Rusia a tener una profesión. Y sentí en mi corazón quedarme en Bolivia, estudiar teología, un poco en el seminario bíblico, otro poco en la universidad. Concluí la universidad, serví en la iglesia, prediqué por todos lados allá en las escuelas, en los colegios, y así me fui formando ministerialmente y en la iglesia, por supuesto. Y luego, esto es el llamamiento, ¿no? A veces hay un deseo y está bien, a veces sabemos de parte de Dios, tenemos esa Convicción. sensación, esa convicción, esa voz interna que nos llama y decimos sí. Ambos son válidos. En mi caso, por ejemplo, mi acercamiento con todo el mundo de lo que fue la Unión Soviética, porque cuando todavía esa época recién había terminado la Unión Soviética, es que vengo de una familia que es eslava, ¿no? Por parte de padre, ellos han sido mis abuelos, mi abuela, ellos han venido de este lado de lo que antes era la Unión Soviética. Entonces, para mí era como
sabía muchas cosas, tenía parte de la historia, ¿no? Que siempre estaba como ligado, como que siempre estaba algo jalándome para ese lado. Y tal vez a alguno de ustedes les pasa algo similar que tenga que ver con sus raíces, con las raíces de sus padres, y que ustedes simplemente piensan, son inventos míos, son cosas, pero esas cosas Dios las utiliza también, ¿no? Para poner esa semillita y ese deseo, como a Robert empezó cuando fue a ver ese ballet, ¿no? Ujú. Que él ahí se interesó, ahí se enamoró de todo lo que es la cultura rusa, y por mi lado era eso otro, de que sabía algunas palabras rusas, algunas de las comidas que hacía mi abuela, me acuerdo, eran de aquí, como lo que se llama el holodiech, y otras cosas más que Borch, no bien. el Sí, borsch, sí. el holodiech, algunas cosas que hacen con ricota también, que en Sudamérica le dicen ricota, aquí tiene otro nombre. Entonces, esas cosas que no es que me gustaran, sino que hacía que yo me sintiera como atraída de alguna forma, ¿no? Con este país que es tan grande, porque es enorme, es el país más grande del mundo. Bolivia entra 17 veces en el mapa de Rusia. Y Son decidir como venir aquí 17 también, millones de decidir venir y kilómetros. llegar a esta ciudad también fue un tema que el Pero eso Señor ya es obró, ¿no? Es parte, parte de la otra segunda parte. respuesta. Es otra No respuesta. podemos seguir charlando. Hemos hablado de nuestro llamamiento particular a servir al Señor. Pero la otra parte ya se va enganchando con lo que es llegar a Rusia, ¿no? Bueno, pero antes tendríamos que hablar de cómo fue que nos conocimos. Muy bien. Claro, Dios me llamó, Dios la llamó. Pero somos de La dos. llamó a Rusia después, me llamó a Rusia después, puso nuestro corazón. Yo escribí mi primer libro que es conocido por ustedes, titula Si quieres servir a Dios. Ahí hablo de que en el camino del servir al Señor es bueno orar pidiendo a Dios que nos permita encontrarnos con quien continuaremos ese camino. Que yo no puedo estar de acuerdo en llamar yugo igual a una persona de quien yo puedo estar enamorado, pero esa persona va a la China y yo para el otro lado, a Rusia, o sea, algo malo sucedería. En cambio, mi oración fue, Señor, ¿con quién voy a ir a cumplir el llamamiento? Yo no quiero una esposa que tenga que sentirse obligada, en primer lugar, que tenga que sentir que renuncia a su vida para servirte a vos allá en Rusia, que tenga que sentir que es un peso, un sacrificio ir a Rusia. Entonces, mejor dame una esposa que también sea llamada a Rusia y luego... Bueno, por mi lado lloraba para que Dios me dé una esposa que no le guste el fútbol. Que no tiene mucho que ver, pero, pero también quería una persona que estuviera de acuerdo con este deseo de querer servir al Señor. No me veía de otra forma, no veía que podía ser posible o compatible casarme con una persona que no tuviera ese mismo deseo, y no veía ahí en Uruguay una persona que tuviera el mismo deseo de venir a Rusia. Entonces, después en el año 2002 se hizo un campamento en Cochabamba, en enero del 2002, y bueno, tuvimos una invitación en Uruguay, el pastor Roberto Mairena hizo una invitación abierta para todos los que queríamos venir con la iglesia, ir con la iglesia de él hasta Cochabamba, y con mis hermanos fuimos a Cochabamba. Y fue una experiencia muy bonita, muy interesante para mí, la primera vez que salía del país. Usé por primera vez mi pasaporte, toda una aventura. Y ahí nos encontramos con Robo, nos conocimos por esas cosas de que el Señor pone, ¿no? Que no son casualidades, porque hay que ver que no son casualidades. Ahora que miro para atrás, puedo ver como que Dios va armando todo el rompecabezas y va poniendo las piecitas de a poquito, ¿no? En su lugar. Uh-huh. Y es chistoso porque eso también sostiene muchas cosas, el ver. Cuando uno mira para atrás, al menos para mí, cuando miro y pienso en cómo fueron sucediendo las cosas, me da ánimo en los momentos de dificultades, en los momentos de que uno dice, ya está, quiero tirar la toalla, ya no quiero más esto, porque hay de esos momentos, no vamos a decir que no hay, somos humanos y todos tenemos ese tipo de momentos. Entonces, bueno, con Robert nos conocimos, yo me acuerdo que nosotros llegamos con la excursión un día, creo, más tarde al campamento,
y Robert estaba con todo su grupo de jóvenes, estaban todos sentados y él estaba paradito. Y entonces lo vi en el medio de todos y me pareció interesante, no sé por qué, me llamó la atención, pero en ningún momento algo romántico, simplemente me pareció una persona interesante para conocer. Y bueno, de ahí él se acercó a nuestro grupo, nos invitó que nos acercáramos a mí, a otras chicas más, porque teníamos que dividirnos, ¿no? El grupo de uruguayos que habíamos ido. Y bueno, empezó a sacarnos charlas, después nos vimos otras veces ahí en los pasillos, haciendo la cola para la comida. Me acuerdo que eran 2.600 jóvenes, creo que fue uno de los campamentos más grandes que hubo en Cochabamba, que hay muchas experiencias, diferentes experiencias, porque nos quedamos en diferentes lugares y muchas veces nos acordamos y nos reímos de la forma en cómo teníamos que comer por turnos, había que comer. Y para bañarnos también se colapsó todo, nosotros no sabíamos que no se podía tomar el agua del grifo en la calle, también tuvo una experiencia. Y entonces, bueno, nos encontramos después en no era vigilia, como concierto, pero le llamaron vigilia ese día, y él estaba esperando al grupo de su iglesia que llegó tarde, y en la puerta... Algunos llegaron atrasados, muy entonces atrasados. Él era el encargado, creo, de su grupo, y estaba ahí con su cara de que los estaba esperando ya bastante, bastante enojado. Y bueno, nos pusimos a conversar, y en esa charla yo estaba con mi hermana, que es 4 años menor que yo, y entonces él le pidió permiso a él porque ella es más alta, entonces le pedía permiso a mi hermana para hablar conmigo, y ella era menor de edad. Ella tiene pinta de ser mayor de ese rol. Y bueno, entonces él le pedía permiso a mi hermana, y mi hermana se reía porque la mayor de edad era yo. Ella todavía era menor de edad, estaba a mi cargo, pero le pedía a él. Entonces fuimos a conversar ahí mientras que venía el grupo a que él estaba esperando. Y en eso que estamos conversando, en mi corazón surgió una pregunta, porque él me contaba que era de la iglesia del pastor David y que hacía esto y hacía aquello, y bueno, situaciones de su vida. Y entonces en ese momento yo le pregunté al Señor, ¿qué quiere este muchacho, este joven, para el futuro? Pero es que no es que yo estuviera buscando esposo, tampoco es así que estaba buscando marido y preguntando, sino que fue una pregunta que surgió en mi corazón para el Señor. Y en ese momento que él estaba hablando de otra cosa que ni siquiera recuerdo que hablaba, pero no tenía nada que ver, él deja de hablar de eso, me mira y me dice, en 2 años me voy de misionero a Rusia. Y yo hacía pocos meses que ya había tomado la decisión de salir de misionero, y yo les dije a mis padres, no sé si ellos recuerdan, que no me importaba quién me invitara, pero si me invitaban para ir de misioneros, que yo ya estaba dispuesta, que yo no tenía compromisos así que no se podían dejar en Uruguay. Entonces para mí fue una respuesta muy directa la que él dio en ese momento. Y eso hizo que llamara mi atención, o sea, ya no es una persona simplemente que físicamente me llamó la atención, me trajo, sino que ya tenemos algo más en común, ¿no? Porque es difícil encontrar un hombre que sabe a dónde va, sí, qué es lo que Dios quiere para su vida. Voy a insistir, no es lo que yo quería para mi vida, sino lo que Dios quería para mi vida. Una de mis citas favoritas es un salmo que dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es la pasión de mi vida. Si tuve algún defecto es la ausencia de sueños. Nunca soñé nada, pero me refugié en Dios, en lo que Él desea, lo que sea su voluntad. Ahí estaba yo listo para hacer su voluntad. Y esa es la mayor satisfacción de mi vida, querer hacer la voluntad de Dios. Y que mi esposa hubiera encontrado en mí un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces de ahí ya empezó una amistad con cierto interés, ¿no? Porque no vamos a decir que no, sino que cambiamos datos, nos pusimos en contacto. Nosotros volvíamos primero a Cochabamba, a Santa Cruz, y de Santa Cruz a Uruguay. Y bueno, nos vimos 2 veces más antes de partir a Uruguay, y ya nos pusimos en contacto por lo que antes era el Messenger. Fuimos uno de los primeros en chatear y tener esta amistad por internet un par de meses, y después ya nos pusimos en oración porque él
dijo, yo siento algo especial por vos, y obviamente que no lo vamos a hacer más largo de lo que es, ¿no? Para mí era algo seguro, que no teníamos que hacer algo más largo, ni hacerlo más difícil, porque ahora es como que, no sé, en mi tiempo se miraban muchas novelas, muchas cosas, y uno veía ahí la aventura de que se enojan, y que se arreglan, y que se desarreglan, y que se pelean, y que los enamorados, pero para mí me parecía una pérdida de tiempo realmente, porque encima que estábamos lejos, era pérdida de tiempo y plata, porque para conversar había que pagar, había que ir a pedir un lugar, un tiempo en una máquina, o si no tenías internet en tu casa. Entonces creo que los dos fuimos bastante sinceros en eso de poner, ¿no?, todos nuestros sentimientos por delante. Empezamos a conocernos, se reían, no sé si de vos se reían, pero de mí se reían cuando yo decía que iba a ir a internet a encontrarme con Robert. Porque claro, era una situación rara, ¿no? Ahora es más común chatear con alguien a la distancia, pero estamos hablando del 2002, o sea, Oh, sí, entonces era esto todo nuevo. de ser pentecostal para mí es muy serio, decir Dios me dijo, yo siento, porque yo vi a Eunice pasando por allá y sentí un bombazo, ¿no? Ella va a ser tu esposa. Y me quedé de piedra, ¡pum! Qué susto. Va a ser tu esposa. Entonces, luego quise saber de qué se trata la vida, de qué se trata ese asunto. Yo tenía apenas 25 años, ya para algunos estaba atrasándome, debí casarme más temprano, pero yo no tenía tampoco la intención, pero yo quería, profundamente quería servir a Dios. Y yo fui a ese campamento, ni sabía que iban a ir los uruguayos, pero yo pensé, Señor, quiero que en este campamento me digas, ¿voy a tener esposa? ¿Sí o no? Si me decís que sí, gloria a Dios. Y si me decís que no, bueno, entonces voy a tener paz y te voy a servir tranquilo, hacia adelante toda mi vida. Ese era mi deseo. Yo ya había ayunado, había orado ese diciembre. Entonces, la consecuencia de orar, de buscar a Dios, es que encuentras las respuestas de Dios. Y Dios me contestó, ella va a ser tu esposa. Charlando, llegamos a un mismo punto. Ambos habíamos sido llamados a Rusia y así empezó nuestra buena aventura. No ha sido fácil. ¿Qué matrimonio será fácil? Que me muestren dos. O como dicen algunos predicadores, ¿no? Venga para que me saque una foto con usted. Si su matrimonio fue perfecto. Pero todo lo que el Señor ha dicho se ha cumplido. Dios ha sido fiel, fiel, fiel. Y esto de llamamiento y el propósito de Dios nos ha unido y en los momentos difíciles nos ha sostenido. Entonces, siempre valió la pena. No solamente estar agarrados del sentimiento, sino del compromiso el uno con el otro. Estamos ahora a 20 años de ese tiempo atrás, estamos a 4 hijos de ese tiempo y a muchos pelos de ese tiempo, y hemos crecido, nos hemos fortalecido, y bueno, estamos acá, mis queridos amigos. Y lo bueno recalcar que vos no estás acá porque yo te traje, ni yo estoy acá porque vos me trajiste, o sea, ¿no? Eso es importante, porque nos hemos encontrado en el camino con algunas personas que ella tiene el llamado del Señor, entonces Él la va a acompañar, o Él tiene el llamado del Señor y entonces ella lo va a acompañar, pero no es lo ideal. No estoy diciendo que no se puede, estoy diciendo que no es lo ideal porque no está bien que alguna de las dos personas tenga que ahogar el deseo, porque el Señor pone deseos en nuestro corazón y esos son sus planes también, ¿no? Como Dios puso en el corazón de David el deseo de construir el templo, el deseo de construir una casa para el Señor. Sí, estaba bien, estaba dentro de los planes del Señor. No fue a David a quien se le pidió que construyera, pero fue David el que juntó la plata. Entonces, el deseo del Señor en nuestros corazones siempre es bueno, siempre hay que ver en qué forma no podemos hacerlo, encajar en los planes del Señor, eso que Él pone en nuestros corazones. Estamos hablando de cosas que son buenas también, esos deseos buenos del Señor, ¿no? Entonces, no está bien cuando uno quiere y el otro no quiere.
eso yo considero que tal vez no es un yugo igual, o que no es una pareja tan pareja, es una pareja más bien dispareja. Y si en mi consejo para los que todavía no han llegado a formar un matrimonio y están en esa situación, es que lo vean con profundidad y que no se sientan mal si es que esa relación tiene que deshacerse, ¿no? Y va a haber otra persona. No se desesperen en tomar una decisión tan fuerte, porque más allá, más acá, esa persona no va a ser feliz si es que no hace lo que el Señor le pone para hacer. Nosotros aquí no estamos en el lugar más hermoso del planeta, porque realmente la ciudad en la que estamos deja muchas cosas, podrían estar mejores. Ahora Hace frío 8 meses del año. Pero frío extremo. 7 meses del año hay nieve. Hoy estamos ya a finales hace más de 7 abril. meses, corazón. Estamos a un mes del verano y afuera hay mucha nieve. Sí, tuvimos una tormenta de nieve ayer. Entonces, no es el mejor lugar. Pero para Robert y para mí, para nuestros corazones, es el mejor lugar. Es donde nos sentimos realmente contentos, plenos. Es el lugar que podemos decir estamos en casa. Porque ¿no? Es la voluntad de Dios. Porque es la voluntad del Señor. ¿Cuál es el lugar más seguro para estar? Allá donde no hay guerras, allá donde no hay problemas. No. El lugar más seguro para estar es donde Dios te ha puesto. Porque como escribí también por ahí, los hombres de Dios, ahora si usted gusta también las mujeres de Dios, son inmortales hasta que cumplen el propósito de Dios. Siempre digo y lo recalco, el auto no se choca, el bus no se embarranca, el avión no se cae, ni el barco se hunde, si en ese lugar hay un hombre o una mujer que están yendo a cumplir el propósito de Dios. Dios te sostiene, no te deja, ni jamás te desampara. Y en nuestro caso nosotros vinimos con Ana y Caleb, que eran pequeños, ¿no? Ana tenía 4 años y medio, Caleb 2 años y medio. Y había muchas preguntas, muchas cosas, muchos consejos de personas que ya habían pasado alguna parte, ya habían salido al ministerio, o algunos que ya eran misioneros, que nos aman y nos dieron ese consejo. Nos dieron consejos, por supuesto. Algunos consejos fue... Pues antes, ni bien nos casamos, algunos consejos fue no tengan hijos ahora, esperen un tiempo. Otros consejos fue mejor salgan a misiones cuando ya los chicos sean grandes. Otros consejos fue váyanse de una vez todos juntos a misiones. En nuestro caso, yo no puedo decir que todos los casos son iguales, porque cada experiencia, cada país, cada situación, cada tiempo es diferente. Nosotros salimos en el año 2009, ahora estamos en el 2024. La situación mundial ha cambiado. Entonces ahora el consejo es diferente al consejo de aquel tiempo. Y en el 1800 era otro tiempo, entonces también eran diferentes consejos. A nosotros lo que sí no funcionó fue que tuvimos hijos enseguida que nos casamos, al año de habernos casado prácticamente nació Ana y enseguida nació Caleb. Entonces vinimos a Rusia. Y tuvimos una pausa. Vinimos a Rusia con Ana y Caleb pequeños. Eso fue favorable por los siguientes motivos, porque para Ana y Caleb, todo su entorno, toda su vida, todas sus personas especiales éramos solamente Robert y yo. Sí tenemos parientes, sí tenemos familia, sí tenemos amigos, sí tienen tíos, tienen abuelos, pero en nuestro caso ese fue un bloque que hicimos con nuestros hijos y fue bueno para ellos porque no extrañaron terriblemente como si los hubiéramos sacado a los 10 años, por ejemplo, del país, cuando ellos tienen amiguitos, cuando tienen un lazo mucho más fuerte, familiar, con su vecino, con su tío, con su abuelo, con su primo. Cuando nosotros los sacamos a ellos, recién esos lazos estaban empezando a formar. Porque para el niño, usted sabe, los primeros años de vida, la mamá y el papá son el centro de la vida de los niños, ¿no? Entonces, eso fue muy importante para ellos. Pero ese fue nuestro caso, ¿eh? Claro, eso fue nuestra experiencia. Vinimos aquí y Ana, Dios le ha dado el don de los idiomas y de hablar. Ella empezó a hablar cuando tenía 8, 9 meses, empezó con sus primeras palabras. Tiene casi 20 y no ha parado de hablar hasta el día de hoy. Entonces ella tuvo facilidad para aprender. En poquito tiempo aprendió el idioma muy bien. Ya cuando tenía 6 años ella era traductora para Robert.
traducía del español al ruso. Esa capacidad increíble. Entonces, en el caso de nuestra hija, por ejemplo, eso fue favorable porque ella aprendió prácticamente los dos idiomas al mismo tiempo. En el caso de Caleb, Caleb no sabía hablar casi español, él demoró un poquito más en aprender a hablar, entonces él aprendió mucho más rápido el ruso que el español. Inclusive ahora ustedes le preguntan a Caleb y él a veces dice, yo pienso en ruso, porque para él es como su idioma materno, ¿no? El ruso, si bien acá en casa nosotros hablamos español. Entonces, cada experiencia, cada situación es diferente. En su momento nos decían, ¿por qué no se van los dos juntos? Porque en nuestro proyecto estaba que primero viniera Robert, hiciera un viaje de diagnóstico y después venir. Entonces, porque así sentíamos que el Señor estaba guiando las cosas, así había puesto el Señor el deseo en nuestro corazón y nos guió a eso. Y los consejos de algunas personas experimentadas eran, no, tienen que irse todos juntos, no tienen que hacerlo así. Y cuando hace poco leía en el Antiguo Testamento ese pasaje, cuando hablan del profeta que Dios le dio una palabra y viene un profeta más antiguo y lo manda a buscar, y al profeta Dios le había dicho, ¿no? No vuelvas por el mismo camino, no te quedes, no comas, da la palabra y sigue. Entonces el profeta más viejo se enteró lo que Dios le había dicho y lo mandó a buscar y le dijo, Dios me dijo que te hiciera venir, que vengas y te quedas en casa. Sí, entonces el profeta más joven, escuchando las canas... Repensó, escuchando las canas del profeta viejo, tomó la decisión de hacer caso a lo que supuestamente Dios le había dicho al profeta viejo. Entonces, yo no estoy diciendo en ningún momento que el consejo de nuestros mayores no hay que tomarlo en cuenta, sino que hay que saber cuándo es que Dios nos está hablando directamente. Esto no es para desobedecer la voz de los pastores, de nuestros líderes, sino es para saber que cuando Dios te da una convicción de que tenés que hacer algo, por más que hayan otras voces que te digan que tenés que hacer otra cosa, uno tiene que estar seguro de que es la convicción, que es la voz del Señor. Entonces, en nuestro caso, Robert vino primero en el año 2007 y no estuvo el tiempo que se hubiera deseado. Creo que eran 2 meses, 3 meses que quería, era el plan para que estuviera, pero no se pudo. Él estuvo solamente 1 mes y en ese mes el Señor guió las cosas para que él hiciera los contactos, documentos, personas, sí, domicilio. Claves. No solamente que él vino a conocer el país, él hizo contactos clave para que nosotros pudiéramos venir y estar aquí, porque no se puede venir fácilmente, al menos a este país, a predicar, no se puede. Hay muchas cosas, es un país muy grande. El Señor ya nos había mostrado Carelia. Después de ahí, bueno, Petrozávodsk es la capital de Carelia. Y bueno, el Señor, por medio de algunos contactos, algunas personas que fuimos conociendo en su momento, ¿no? En su tiempo conocimos al pastor Adán Sigarevich y él te hizo un contacto, que te encontraste con él aquí en San Petersburgo, y él conocía a unos chicos que eran de esta ciudad y lo puso en contacto. Y fue así, fue todo a su tiempo, ni fue antes ni fue después. No nos alarmamos, no nos pusimos así nerviosos, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Sino que fue de a poquito, ¿no? Hay que tener paz en el corazón de que las cosas se van dando. Mi participación, mi punto de vista a este respecto es que usted no puede decir Dios me habló, Dios me dijo, si usted no ora. Perdóneme, pero y si quiere pensar que exagero, está bien, no hay problema. Pero yo personalmente no creo en los que dicen Dios me dijo y no son personas que oran y ayunan. Ups, tan sencillo como eso. El Dios me dijo, el Dios me reveló, va de la mano de una vida acostumbrada al ayuno, a la oración, a la lectura de la palabra. Dios me dijo, Dios me reveló, sin ayuno y oración es solamente ilusión. Anóteselo. Entonces, de todo eso depende. Hay que buscar a Dios para saber cuál es su voluntad y luego seguir su voluntad. Yo pienso que hasta acá nuestra reflexión, nuestra historia de cómo nos llamó el Señor y a dónde nos llamó el Señor, y que sea una respuesta para lo que ustedes están preguntando y un aporte, ¿no?, a su experiencia personal, recordando que todas las experiencias son diferentes y que Dios trata con cada uno de acuerdo a quién es Él, por supuesto, y quiénes somos nosotros, cómo nosotros entendemos. En esa medida el Señor también se nos va
mostrándose, nos va revelando y dando su voluntad. En esta serie de programas que vamos a hacer sin formato, yo creo que ya nos estamos despidiendo, ¿no? Sí, es un gusto haber estado con ustedes, charlar contigo, cariño. Es Hoy, un gusto. besos. Y bueno, los esperamos en la La próxima vez que nos veamos, Dios Sí. mediante, estaremos hablando de ¿qué? Hoy no puedo leer al revés. Hay muchas preguntas. ¿Cuáles fueron nuestros obstáculos para cumplir el llamamiento? Yo creo que hablamos un poquito ya de eso. ¿Y cómo ha sido nuestra vida aquí? ¿Qué cosas pasaron en nuestro ministerio estando aquí? Todas esas Pero cosas les vamos vamos a seguir compartir. contando más adelante. Son 15 años. Esté pendiente de nuestros programas misioneros en Rusia, intentando vivir sin formato o contarles a ustedes lo que pasa, pero más o menos con libertad. Que Un Dios les abrazo. bendiga. Un abrazo. Dios les Saludos para bendiga. todos. Hasta la próxima oportunidad.